Temas como la migración, la explotación, la ecología, son algunos de los principales temas que aborda Chilco, la estupenda novela de la escritora chilena Daniela Catrileo, que ha sido publicada por Seix Barral. Justamente sobre esta novela, y aprovechando que Daniela se encuentra en Lima participando de la Feria Internacional del Libro, conversé con ella y quiero compartir con ustedes dicha conversación. Pero antes, quiero recordarles que el libro ya lo pueden encontrar en librerías en Lima y por supuesto en la misma feria. También recordarles que nos pueden seguir a nosotros en Instagram buscándonos como Letra Capital Oficial. Y si quieren ver esta y otras entrevistas, las pueden buscar en mi canal de YouTube buscándome como Carlos M. Sotomayor. Ahora bien, sin más preámbulos, los dejo con la entrevista a Daniela Catrileo aquí en Letra Capital. Hola Daniela, ¿cómo estás? Primero que nada, gracias por este tiempo y la oportunidad para conversar sobre tu novela Chilco, que ha sido publicada por Seix Barral y que ya se puede encontrar aquí en Perú, en Lima, y por supuesto en la Feria del Libro. ¿Cómo estás, Daniela? Hola, muy bien, gracias. Bueno, yo quisiera empezar esta charla, esta conversación, con una curiosidad que casi, en mi caso, creo que es una obsesión, que es desentrañar el origen de las novelas. Es decir, cuál es esa imagen de repente o esta idea que va acompañándonos hasta que finalmente se plasma en una historia como Chilco, como esta novela que tiene que ver con varios temas que ya hablaremos sobre la migración, la identidad, en fin, la ecología. Hay muchas cosas por las cuales conversar sobre la novela, pero quisiera un poco plantearte esa especie de rastreo en la memoria. Sí, a mí también me gustan esas ideas, como desenmadejar el nudo inicial. Y Chilco parece primero como un viaje que hago y es un cambio de casa desde la ciudad de Santiago a vivir a Valparaíso, que es un lugar con mar. Y ahí empieza como a aparecer esta historia, aunque al principio era más bien una idea poética, eran imágenes, un ritmo que yo pensé se iba a transformar como en un poema extenso, como de prosa poética. Y lo que tenía claro en ese momento era una voz obsesionada con un aroma. Entonces, nunca me imaginé que esa primera como esbozo se iba a transformar en una novela, la verdad, no tenía esa pretensión. Estaba escribiendo otras cosas como más narrativas, pero finalmente, como tirando del hilo de ese texto, apareció Chilco ya con más trabajo. En un momento me di cuenta que podía haber un personaje detrás, ya no era solamente una voz lírica, y bueno, ese personaje después va teniendo obviamente una historia, un cuerpo y otros personajes que le acompañan, pero sobre todo un territorio que le hace como también invocar ese sonido o esa cadencia que tiene. Justo te quería preguntar también sobre eso, ¿no? Porque cuando leía la novela pensaba justamente en el ritmo que tiene, ¿no? Yo lo que me dices me cuentas esto, claro, tiene sentido, ¿no? Entonces mantuviste ese tono, digamos. Sí, es lo más difícil, creo que es como tratar de sostener un tono, porque, a ver, en la poesía el ritmo lo es todo, es la musicalidad, pero en una historia a veces tiene que interrumpir ese ritmo, a veces por diálogos, a veces entran también como microhistorias dentro de la propia novela, y claro, sostener quizás un tono que no se vea tan dislocado por esas otras cosas que mantienen como la idea de novela, es lo que a mí me es más difícil, digamos. Pero lo escribí igual que todos mis libros de poesía o las otras cosas que escribo, en voz alta, ensayando, tanteando la voz, tratando de trabajar los diálogos para que no suenen tampoco tan como ficticios o tan, no sé, como tan artificiales, sino que más bien como tratar de poner mucho oído. Yo creo que es un libro escrito sobre todo con la voz en alto y con la atención de los sonidos. Sí. Claro, incluso en los diálogos también uno encuentra eso, ¿no? en las palabras que emplean los personajes. Pero ya entrando un poco en materia de la novela y en los temas, evidentemente, no sé si el principal, pero uno de los temas principales es la migración. Chilco es una isla en la que se ve ese tema de la migración en el sentido de las personas migran de ahí
por cuestiones económicas, ¿no? Muchos no regresan, ¿no? Por eso se cuenta ahí que hay, sin spoilear, digamos, o jóvenes, muy jóvenes o muy mayores, ¿no? Porque digamos que la población de en medio está afuera. Salvo algunos casos que regresan como los personajes, que de alguna manera también, en el caso de Marina, que es que ya no es de Chilco, ¿no? Pero que de alguna manera migra a Chilco también por un tema económico, ¿no? Ella es de la ciudad, pero la ciudad la expulsa de alguna manera, ¿no? Y está el tema de esta otra personaje que es de tahitiana. Es decir, era un tema que te preocupaba el tema, y por eso de alguna manera está en la novela. Sí, o sea, yo creo que, claro, la migración cruza nuestra historia como humanidad. Muchas de las identidades que se establecen en los territorios son mixturas de varias migraciones, pero hoy en día ha adquirido un tono político crítico, ¿no? Entonces es algo de lo que no podemos huir, está allí todo el tiempo, y de alguna forma también me interesa, especialmente por todos los discursos de odio que se han generado en torno a algunas migraciones, especialmente racializadas. Pero por otra parte me interesa también el tema que ocurre con los espacios rurales, con los territorios que mantienen comunidades indígenas o al mismo tiempo son campesinas, o comunidades al interior de las grandes ciudades que efectivamente van quedando despobladas de un grupo de personas más jóvenes, porque tienen que emigrar porque no están los recursos económicos o no hay oportunidades para esas personas en esos territorios, ¿no? Entonces también esos territorios suelen expulsar a estas personas, pero también por un abandono estatal, un abandono histórico, ¿no? Una desigualdad en la estructura de esos territorios. Muchas veces son territorios que se transforman en zonas de sacrificio porque, bueno, son explotables, de alguna forma se van transformando también en espacios que son mermados por las grandes estructuras, ya sean empresariales o institucionales estatales. Entonces es algo cotidiano para mí porque lo escucho, ¿no? O sea, mi familia también, una parte importante proviene de comunidades mapuche, y otras, tengo muchas amigas que también viven en espacios como rurales porque han resistido vivir en esos lugares, ¿no? Pero no es fácil resistir cuando sabemos que hay una estructura que es desigual, y porque la matriz económica que en el fondo se privilegia en esos espacios tiende a ser extractivista, ¿no? Entonces no hay un sostén específico de una comunidad que tenga un tejido más profundo con respecto a lo comunitario, a lo colaborativo, pero hay pequeños proyectos que resisten. Entonces ambos proyectos de migración son cuestiones que me interesan, una políticamente, el otro también me interesa políticamente, pero desde esta perspectiva en que qué vamos a hacer también como para sostener esos territorios que no queden abandonados, cómo se sostiene también esas vidas precarias en esos lugares. Claro, porque digamos es curioso o paradójico que muchos lugares, siendo zonas extractivas, digamos, ¿no?, el desarrollo se vaya más bien hacia el centralismo, ¿no? Claro, hay un dicho que creo que es interesante, ¿no?, que es como la gente de la ciudad recién se va a dar cuenta todo lo que sostienen los territorios a esa ciudad cuando se les acabe el agua, ¿no?, o cuando se les acaben los alimentos, porque ¿qué comemos si no son los alimentos que se cultivan en esos territorios justamente? Después, otro tema que me llamó mucho la atención, que me gustó la novela, tiene que ver con la identidad. Y que de alguna manera pienso yo, ya tú me corregirás si mi lectura está equivocada, pero que se podría representar en esos dos personajes, tanto en Marina como en Pascale, ¿no? Es decir, Pascale es de Chilco, de hecho se habla de una nostalgia que él siempre mantiene por su territorio, por su tierra, ¿no? Y más bien Marina tiene una mirada un poco más, digamos, continental, se llama en la novela, ¿no? Pero para entenderlo es una mirada que de alguna manera, no sé si idealiza sea la palabra, pero podría ser, ¿no?, idealiza el mestizaje, digamos, ¿no? De hecho hay una parte en la que ella dice que le parecía en un momento hasta bonito o algo así, ¿no? Siendo ella de
teniendo también raíces andinas. De hecho, tiene una abuela que es peruana, ¿no? De Cusco, para ser más específico, ¿no? Cuéntame un poquito sobre este tema. Sí, bueno, es un tema que me interesa, por supuesto, pero acá quería como hacer de alguna forma como los opuestos, ¿no? Trabajar con los opuestos, especialmente porque Pascal quizás tiene como con su raigambre indígena y con una certeza sobre el lugar al que viene, sobre su lugar en el mundo, puede mantener sus raíces claras, sabe que sus raíces están en un territorio en específico, ¿no? Aunque sea doloroso también ese territorio. Sí. Por otro lado, Marina no tiene mucha certeza de sus raíces y las va descubriendo poco a poco porque tampoco han sido muy claras su familia con ella, ¿no? Hay cosas que obviamente se van evidenciando con el tiempo y quizás eso nos pasa a todos y a todas, que es como esquirlas en la lengua, ¿no? Como ciertas cosas que están allí, cosas que no se dicen también por temor, por protección de ciertos racismos en algunos lugares, ¿no? Entonces me interesaba generar esta oposición entre ambos personajes porque creo que también las personas que entraban a la lectura podían identificarse con uno o con otro, ¿no? Y el personaje principal en este caso, que es Marina, la construí también con todos los opuestos que podía ser de mi propia historia, es decir, ahí quizás sí tengo más sintonía con la vida de Pascal, porque para mí es más evidente el lugar que ocupo y de dónde vengo, pero siento que, o más bien, sostengo que la normalidad o cierto sentido común es sentirse como Marina, un poco extraviadas en la identidad, ¿no? Y muchas veces cuando en mis anteriores trabajos he conversado con la gente, con lectores y lectoras en general, me han manifestado esta sensación, ¿no? Como de sentirse un poco en zonas liminales, de estar un poco a la deriva, de querer saber de dónde vienen, pero tener emborronado ese origen, y creo que construí este personaje un poco pensando en todas esas voces que siempre están allí preguntándose también de esos lugares. Y otra cuestión que quizás pero me interesa porque es como una obsesión más estética y política, que es las mixturas o el mestizaje como desde una mirada más descolonizadora. Es decir, asumimos que pertenecemos a una heterogeneidad, ¿no? Somos mestizos en ese sentido, pero también lo importante que es evidenciar que ese mestizaje está manchado, no es un mestizaje purista ni blanco, es un mestizaje que está manchado por nuestras raíces indígenas, y eso es cosa de salir a Latinoamérica y darse una vuelta, ¿no? Claro, es verdad. Porque pensaba mientras leía la novela justamente en este tema, en el sentido de claro, el mestizaje no implica una especie de, digamos, de desaparición o ocultamiento de las particularidades, digamos, ¿no? Al contrario, creo que habría que resaltar esas particularidades, ¿no? O sea, yo creo que es el mestizaje la manera del mestizaje que me interesa, como porque hay otra ideología del mestizaje que fue impuesta por el mundo criollo o por justamente los periodos más, no sé, yo diría que también que instalaron más la idea o la noción como de civilización y barbarie en el continente, y donde ahí la jerarquía y la cuestión de las razas tenía otra perspectiva, ¿no? Y claro, ahí lo que se incubó fue una ideología blanqueada del mestizaje, es decir, no eres tan indígena, ¿no? Claro, exactamente. Entonces, y mucha gente se quedó en esa idea del mestizaje, es decir, como, somos una mezcla de todo, entonces emborronamos todo lo que está debajo, ¿no? Pero basta escarbar un poquito ahí para darse cuenta de dónde venimos, las palabras que utilizamos, las comidas que solemos comer en casa, las historias de nuestros abuelos, de nuestros padres. Yo creo que removiendo un poquito nomás los cimientos de los lugares en los que vivimos, nos damos cuenta que están esas raíces acá más evidentes de lo que pensamos. Y creo que esa es una propuesta, yo creo que para empezar a tener una mirada más emancipatoria del mestizaje, es decir, una mirada que pueda reconocerse a sí mismo como con raíces indígenas o también afrodescendientes en este continente, que también están bien invisibilizadas. Y bueno, hay hartas apuestas allí. Yo creo que la idea del mestizaje
ha sido una obsesión para varios intelectuales en Latinoamérica, ¿no? Lo han trabajado de diferentes formas y está desde la idea de la hibridez hasta la aculturación o también la transculturación. Creo que hay hartos conceptos donde trabajar. A mí me interesan especialmente la idea como de los champurria, que he venido trabajando en eso bastante también, y la idea de los chejes de Silvia Rivera Cusicanqui, es decir, reconocer un mestizaje que esté manchado por lo indígena y que reconozca esas raíces. Bueno, también ahora que mencionas lo del colonialismo, mientras leía la novela también pensaba en esta cuestión que tiene que ver justamente también con las cuestiones extractivas y cómo las grandes empresas comienzan a ocupar terrenos, digamos, ¿no? En la novela se habla de una inmobiliaria y al mismo tiempo está también la mirada ecologista que te mencionaba, mejor dicho, al inicio, ¿no? Cuéntame un poquito sobre eso también en la novela. Sí, en un momento, cuando ya, bueno, obviamente no era un poema largo y se transformó en la novela, jugué mucho. Yo creo que una de las cosas que más me entretuvo fue poder explorar, como trabajar con la ficción es eso, poder inventar y jugar, tirar un poquito de la especulación para poder torcer lo que ya existe, ¿no? Pero yo creo que, claro, hay varias imágenes que uno va albergando con los años y que después en la escritura aparecen también, ¿no? Y una de esas imágenes que albergué durante muchos años es mi momento o mi vida en Santiago, ¿no? Y mi vida en Santiago era algo muy parecido a estar acá, como vivir en un espacio lleno de edificios alrededor, donde con suerte se ve el sol y donde la cordillera está también cercenada por los edificios, pero donde cada día, además de todos esos edificios, nacía un nuevo edificio, ¿no? Entonces, mi visión del lugar donde vivía eran grúas, como departamento tras departamento tras departamento, una explosión inmobiliaria neoliberal, ¿no? O sea, es decir, espacios supuestamente construidos para ser habitados, pero que no tienen una dignidad para habitar. No hay comunidad, no hay tejido social, no hay un espacio digno para poder estar, ¿no? Son espacios muy reducidos. Y claro, eso fui durante mucho tiempo observando esto, no de forma individual, por supuesto, todos nos podemos dar cuenta. Y en el momento en que aparecen ciertos como nudos en la novela, me parecía que eso debiese estar allí, porque es una crisis como del presente también, es decir, por más edificios que existan y por más departamentos que se construyan, hay a nivel mundial, pero yo creo que en Latinoamérica, bueno, por la desigualdad estructural eso es más notorio, hay una crisis habitacional importante. Muchas generaciones jóvenes no podemos acceder a una casa propia, eso es como un sueño, como dicen ahí en la novela de los años 60, ¿no? Como tener territorio, casa, así. Es muy difícil poder acceder a eso a pesar de que se construyen muchos. Pero lo otro es justamente la voracidad inmobiliaria, o sea, ha depredado también los territorios con una mirada extractivista también de los lugares, sin tener una ética mínima de pensar que allí pueden vivir personas, ¿no? Y claro, todas estas preocupaciones aparecen acá ya desbordadas, ¿no? Como, aunque yo lo llamo desbordadas, pero como he estado en gira en Latinoamérica en distintos países, me han contado que eso ya ha pasado. O sea, en Colombia me contaron que en Medellín se cayó unos edificios, en Argentina me contaron que también se habían caído edificios por fatiga de material, por mala construcción, entonces digo como bueno, no es tan ficticio tampoco. Sí, acá se han caído puentes o se han desplomado como algunos políticos. Bueno, en decían. Chile puentes también, y de hecho hay ahora mientras terminaba la novela, no vamos a spoilear, pero de pronto hay unos socavones y justamente hay un par de socavones importantes ahora, justamente por la voracidad inmobiliaria de una empresa que se le ocurrió construir edificios sobre unas dunas frente al mar. Cualquier persona pensaría que construir edificios en dunas de arena está mal, pero claro. Bueno. Sí, bueno, cosas también pasan acá. Bueno, también quería un poco, para ir terminando, preguntarte algo que también me interesa mucho, que es el proceso creativo y las estructuras, sobre todo, ¿no? Mencionabas que habías empezado pensando en poesía y finalmente devino en la novela. Pero quería preguntarte cómo fue el proceso de estructurar la novela, porque la novela tiene una estructura muy particular. Entonces quería saber si
si tú sueles, digamos, hacer un mapa previo o vas encontrando en el camino. Fue todo muy intuitivo, no tenía nada previo, fue algo como que fue naciendo a partir de la escritura, y paralelamente a la novela estaba trabajando mi tesis de posgrado, entonces estaba muy sumergida en varios archivos coloniales que me interesaba rastrear. Entonces, mientras estaba sumergida en esos archivos y en la tesis de posgrado, que puede ser un poco más áspera para la escritura creativa, me arrancaba escribiendo la novela. Entonces, así la novela pudo ser terminada gracias a arrancarse de la tesis. Pero digo, ¿de qué me sirvió eso? Que ambas escrituras dialogaban, ¿no? Entonces, claro, en un momento dije, si estoy trabajando con archivos, ¿por qué no meterle archivos a la novela? Y ahí inventé la historia de los personajes que están como trabajando en los archivos. Entonces, me dio de manera orgánica trabajar con los archivos, inventar archivos ficticios mientras estaba con otros reales. Entonces, claro, jugué con eso, y también con hartos montajes como poéticos, otros epistolares. Hay como varias, como yo diría, como también es un libro que tiene como una heterogeneidad de materiales adentro, justamente porque fue intuitivo. Y la estructura, claro, uno ya cuando termina de escribir ciertas cosas y va editando, yo creo que ahí el montaje se va movilizando, ¿no? Como uno va siendo capaz un poco ya cuando deja el texto de ir macerando esa escritura, de ir viendo dónde posicionar mejor las cosas. Obviamente el editor también ayudó para tener otra visión, pero yo diría que fue mucha intuición, no hice ninguna arquitectura previa para esto. Estupendo. Y ya, la última Sí. Porque tú escribes poesía, sí. Has publicado también un libro de cuentos que ha sido premiado además. ¿Qué viene? ¿Tienes ya un proyecto? ¿Cómo funciona en tu caso el proceso creativo? Y cómo, digamos, si surge una idea, aunque ya más o menos entiendo que puede luego irse por otro lado, ¿verdad? Sí. ¿Cómo sabes que se puede terminar en un poema o en un poemario o en un cuento que luego va a ser parte de un conjunto? Nunca lo sé, eso es lo entretenido igual. Como creo que soy muy poco estructurada para pensar esas cosas, como no me imagino proyectos previos, como que más bien tengo obsesiones que van encontrando la forma con el tiempo. Obviamente me interesan muchas cosas, por eso escribo o me asombro de muchas cosas y eso va quedando alojado en algún lugar. Yo creo que lo que sí va como haciendo una estructura es que mantengo un diario de vida permanente. Entonces ahí voy alojando ideas, ¿no? Muchas cosas se me ocurren de los sueños o cosas que escucho, cosas que uno ve. Entonces por ahí hay ciertos temas o ideas que como que me van obsesionando un poco más. Ahora tengo muchas cosas paralelas, pero nada que diga estoy solamente concentrada en esto. Tengo algunas ideas para trabajar y algunas estoy extendiéndolas más, pero he estado sobre todo, lo último que terminé fue, la tesis que te contaba y un librito que salió de esa tesis como de un extracto que tiene que ver es un ensayo especulativo, entonces por ahí también estuve trabajando en eso. No sé si voy a transformar la tesis entera en un libro, no sé si voy a seguir dándole a los poemas, a los conjuntos de poemas que tengo abiertos, no lo sé, todavía estoy ahí. Ya, esa sí la última. Mencionabas esto de que llevas un diario y pensabas justamente en esta tradición de diarios, ¿no? ¿Has pensado en algún momento publicarlos? Me da mucho pudor, no lo sé, como que igual pienso así como qué van a hacer con esto cuando muera. No sé, pero soy una lectora de diarios. He estado leyendo, hay un cineasta que me gusta mucho chileno que se llama Raúl Ruiz y están sus diarios publicados que son muy interesantes, los de Silvia Plath, que siempre vuelvo a ellos. Así, soy alguien que lee diarios, pero estuve leyendo los de Rosario Bolefari también, que es una cantante que murió hace poco, que me gusta mucho, argentina, también escritora. Pero no sé, como quizás diario ficticio también siempre es una buena forma de salir por la tangente. También, claro, es verdad. Bueno, estaremos atentos. Gracias. Muchas gracias, Daniela. Ha sido un placer conversar contigo y amigos, yo les recomiendo mucho la novela. La pueden encontrar ya en librerías acá en Lima y por supuesto en la Feria Internacional del Libro. Muchas gracias, Daniela. Gracias a ti.